quisiera hablar acerca de nuestro Padre Celestial. Creo que en un día especial como hoy, usted sabe que siempre, y yo lo dije para el Día de la Madre, siempre es difícil encontrar una palabra, un mensaje relacionado a los padres o a las madres en días especiales. Y no soy el único, yo estuve indagando, estuve leyendo y buscando. Y sabe que a la mayoría de los predicadores, y incluso a los predicadores conocidos mundialmente, yo leía respuestas que ellos daban a ciertas preguntas que le hacían al respecto de ciertos temas. Y sabe, la mayoría de ellos decía que siempre les ha sido difícil y complicado a ellos poder encontrar mensajes para este tipo de fechas, para este tipo de circunstancias, de eventos que todos los años son, que todos los años vienen de nuevo. Y cuesta, porque mucho material, tanto material como para poder echar mano de la palabra no hay, pero sí lo que hay es ejemplo de parte de nuestro Dios como Padre. En lo que podemos apoyarnos como para que reflejemos o como para poder entender más o menos. Porque igual a Dios es difícil entenderlo, ¿verdad? A Dios es difícil comprender todo su esencia o cómo Él es. Pero ciertos aspectos del Señor, ciertos aspectos de Dios nos muestran como una imagen, si podríamos decirlo así, o nos muestran cómo proyectar una idea de paternidad hacia los hombres. Y sabe, y yo estaba tratando de entender esto, y yo decía que esto no solo es para los hombres. Porque en cierto modo, si bien es cierto, un papá se ocupa de un hogar, es la cabeza de un hogar, ¿verdad? Dada por Dios. Es quien vela por un hogar, vela por una familia, vela por los hijos. Pero si usted va más profundo, creo que cada uno de nosotros tiene un rol de paternidad hacia cierta cosa, hacia cierta pertenencia. O sea, tiene un rol de mayordomía, tiene un rol de cuidado, incluso hacia su propia vida. ¿Sí o no? Todos, sin excepción, tenemos que ocuparnos de ciertas cosas. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Tenemos que ocuparnos de bien administrar lo que nos fue dado. Tenemos que preocuparnos de bien educarnos, de bien comportarnos, de alcanzar al mejor éxito en lo que usted emprenda. Todos, sin excepción, tenemos que reflejarnos en Dios para aprender los roles que se nos dan en la vida. Importantísimos roles que cada uno de nosotros tiene. No solo el papá que hoy celebramos, sino la mamá también, el hijo también, ¿sí o no? Todos tenemos roles importantes que jugar en la vida. Aunque hoy saludamos a los padres, a los que tal vez ya no están en medio nuestro, que partieron, como mi padre, por ejemplo, que ya partió hace 6 años a la presencia del Señor. Como aquellos que están hoy presentes todavía, que están vivos, y yo les recomiendo que aproveche hoy que están vivos, de decirle todo lo que quisiera decirle. Yo tengo muchas cosas que yo hubiese querido decirle a mi papá en vida, que hoy las pienso y digo, nunca se las dije. ¿Cuánto le pasa eso? ¿Cierto? Y recordamos eventos, recordamos cosas que vivimos a lo mejor con ellos, o a lo mejor gratitud que podamos tener en nuestras vidas por ciertas cosas que hicieron por nosotros y todo. Pero si ya partieron, a veces lamentamos no haberlo hecho cuando estaban en vida. Y independientemente cuál sea su situación, yo creo que usted, si tiene su papá con vida, aproveche de saludarlo, aproveche de llamarlo hoy día, aproveche de regalonearlo si está cerca suyo. Si no está, y también estoy pasando un mensaje yo subliminal a algunos por aquí. Aproveche usted de disfrutar el día, de a lo mejor llamarlo, a lo mejor, no sé, pero aproveche, ¿sí? Yo creo que mira al de al lado y dígale, aprovecha. Diga, tal vez tú eres papá, pero también eres hijo, ¿cierto? Todos somos padres a lo mejor, los varones, pero también somos hijos.
Entonces sí, es un buen momento para aprovecharlos. ¿Sabe? Ninguno de nosotros vive en una familia perfecta, ¿verdad? Ninguno. Ni a nuestros padres, ni a nosotros, nunca se nos ha enseñado a ser papá tampoco. Muchos hemos aprendido con errores o hemos visto ejemplos que se nos dieron y hemos querido repetir ciertas cosas que son muy raras, pero por lo mismo, porque nunca hemos tenido, ¿verdad?, clases de paternidad. ¿Cuántos han tenido clases de paternidad? Yo creo que nadie nunca ha ido a una clase que se le enseña a ser papá, siendo algo tan importante y fundamental en la vida. ¿Sí o no? Siendo que es algo que marca vida, siendo que es algo que los padres jugamos un rol en vidas, ¿verdad? Que a lo mejor marcan futuro de personas, que a lo mejor marcan, no sé, etapas de la vida, o que a lo mejor forjan pensamientos, forjan el camino de sus hijos. O sea, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor hacia la familia. Entonces creo que es importante o fundamental que se nos enseñe. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gustaría ir a un curso que diga cómo ser padre, un mejor padre? Sí. Pero no lo hay. No los hay. Y si los hay, están bien escondidos porque yo no los he encontrado nunca. Y es un deber sagrado el rol que tenemos los padres, que independientemente o no de cómo haya sido tu rol de padre o el rol que tu padre haya tenido hacia tu vida, porque no todos hemos tenido la misma paternidad, no fue, todos hemos tenido diferentes padres y algunos actuaron lo mejor posible, otros se equivocaron, otros cometen errores, es normal porque somos humanos. Y a veces el miedo a enfrentar, no sé, ese rol importante provoca que algunos huyan. A veces, no sé, por no cometer el mismo error que a lo mejor se cometió con algunos, sobreprotegen o sobreactúan o sobre recargan el rol paterno hacia la familia y también los lleva a cometer errores. Independientemente de todo ello, hermanos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad hacia algo, hacia alguien. Entonces es importante que como hijos de Dios podamos saberlo y podamos reflejarnos al menos en Dios para adquirir herramientas, para adquirir, no sé, a lo mejor adquirir el carácter que Dios tiene como Padre hacia nosotros y poder reflejarlo también nosotros hacia nuestros hijos. Yo creo que Dios se ocupa bien de nosotros, ¿sí o no? Yo creo que Dios sabe lo que tenemos de necesidad y yo siempre he creído que Dios suple nuestras necesidades. Yo siempre he creído y he visto a Dios actuar cuando yo lo he necesitado, ¿cierto? Sí. Y son esas cualidades que usted y yo debemos rescatar hoy. Esas cualidades de Dios. Que usted y yo a lo mejor en este día, o si usted reflexiona bien, pudiéramos ir a buscar para repetirlas en nosotros y poder reflejarla también a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Y reflejarnos en nuestro Padre Celestial nos debe ayudar a cumplir nuestra labor más eficazmente. Yo quiero ser un mejor papá cada día, aunque tal vez mi hijo ya se casó, tiene su hogar. Bueno, y saludamos hoy día a Tiago, que ya está en medio nuestro también, hermanos. ¿Ah? Tiago Martínez, acá, por allá lo tenemos. ¿Una semana? Tiene una semana. Una semana recién, y ya está, ya es un aleluya, ya hoy ya está en la iglesia, hermanos. Y a Eliet también, el viernes saludamos a Eliet, que también está en este lugar, hermanos. También hemos orado ahí por ella, y gracias a Dios que ya está en este lugar. Y es una bendición ser padre, ¿sí o no? Pero es una gran responsabilidad. Entonces,
tenemos que vernos en Dios para poder saber cómo actuar a veces. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, hay momentos en que necesitamos una ayuda, un consejo, una mano para hacerlo mejor. Y Dios es nuestro ejemplo. Yo creo que Dios es nuestro máximo ejemplo. Y la paternidad de Dios en la Biblia, hermanos, se nos enseña que Dios es un Padre eterno. Y no solo de Jesucristo, sino que de todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay poquitos. ¿Los demás qué son? ¿Hijos de qué? ¿Del otro lado? No. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ah, bueno, ahí sí, ya, es diferente. Y Dios es nuestro Padre eterno. Y la idea, yo creo que Dios quiere de nosotros como hijos. Y yo a veces entiendo por qué Dios dice que debemos ser como niños, en inocencia. Porque los hijos, yo lo veo en mis nietos, ellos no se preocupan por nada. ¿Sí o no? Piden nomás. Los hijos cuando son pequeños piden. No se preocupan, ¿tendrá dinero o no tendrá dinero? A lo mejor ya más grande agarran más conciencia del trabajo y todas las cosas. Pero cuando son pequeños, piden, quieren. ¿A cuántos papás le hacen eso a los hijos? Le piden nomás. ¿Ah? Incluso cuando siguen siendo más grandes, todavía siguen, dicen, hoy está bueno esto porque uno pide y va recibiendo. Y ellos piden y ellos confían en que el papá o la mamá les van a dar lo que le están pidiendo, ¿cierto? ¿Y por qué ustedes creen que piden y siempre están pidiendo? Porque siempre le están dando lo que están pidiendo. A veces los papás ponemos ciertas condiciones como para que los quieran y empiecen a darle, no sé, tal vez responsabilidades como para que en recompensa se ganaron lo que pedían o no sé. Ahí usted dilea con sus hijos como usted quiera, pero yo lo veo en los hijos que piden a los padres porque saben que los padres se lo van a poder dar y con esfuerzo a lo mejor no teniendo, pero hace lo posible para a lo mejor, ¡pum!, que un día el niño pueda tener lo que está pidiendo. Es eso, somos nosotros los padres naturales. Y Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que usted sea como esos niños con Él. Que usted descanse en Él como hijo. O sea, yo a veces veo a hijos de Dios desesperados, angustiados, no sé, que hacen todo lo posible, humanamente hablando, antes de recurrir a Dios cuando están en necesidad. Y en la vida, yo creo que como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar nuestra vida en las manos del Señor. Yo creo que usted mira al de al lado y le diga, aprende a depositar tu vida en las manos de Dios. Sí. No en las manos de un trabajo, no en las manos de un dinero, no en las manos de un salario, no en las manos de una persona, sino que en las manos de Dios es donde mejor podemos estar. Amén. Sí, porque Dios nos ama incondicionalmente, porque Dios, hermano, se preocupa por nosotros inimaginablemente. Usted no puede imaginar cómo Dios se preocupa de nosotros. ¿Sabe? Hasta antes de que naciéramos Dios se preocupaba de nosotros. Y a mi esposa, yo sé que le encanta el Salmo 139. Y yo he aprendido a amar también ese Salmo con el tiempo. Porque ese Salmo describe la preocupación de Dios por una criatura. ¿Sabe el Salmo 139, el verso 13? Dice, leo la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tiene ahí, pero bueno, esa es la que voy a leer. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, dice, por hacerme tan maravillosamente complejo.
Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien, dice. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera, Dios. Cada día mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar, dice, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y aun cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué increíble. Qué increíble. Aquí se describe el amor de Dios demostrado a un hijo. El amor de Dios demostrado a usted y a mí, que somos sus hijos. Y así como el salmista lo escribió, entendiendo que Dios se ocupaba de nosotros aún desde el momento que hemos sido, concebidos, yo creo que también lo hace por ti y por mí. Yo creo que también lo hizo por usted. ¿Cuántos creen eso? Sí. Ya. Y por eso que yo le doy gracias a Dios. Por eso que yo agradezco siempre a Dios por habernos alcanzado, por haber alcanzado a mi familia. Si bien es cierto, nosotros llegamos a los pies del Señor por mi papá, por un accidente que él tuvo hace ya en el año 80 y algo. Un accidente automovilístico muy grave, que el auto se volcó muchas veces y él se dio unos golpes en la cabeza y estuvo mucho tiempo grave. Y por una oración de una persona que fue a orar a la casa, porque ya no sabíamos qué hacer, fueron a orar y le declararon una palabra. En plena oración, Dios tocó a la persona que estaba orando por él y le dio una palabra de parte del Señor, que iba a ser operado una vez y no iba a quedar bien, y iba a ser operado una segunda vez, y de ahí el Señor lo iba a levantar. Y tal como la palabra le fue dada a mi padre, se cumplió. Tal cual la persona dijo, Dios hizo. Y yo vi una cara de Dios que a lo mejor nunca había visto, que es que todo lo que Dios dice se cumple. Que es que todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir en algún momento. Tal vez no entendemos los tiempos, tal vez no entendemos las cosas que suceden, tal vez no entendemos, no comprendemos, tal vez cuestionamos incluso a Dios de las cosas que vivimos. Pero sabe, si Dios habla algo de ti, tenlo por seguro de que Él lo va a cumplir. Sí. Y gracias a eso es que hoy yo estoy aquí. Gracias a ese milagro de Dios. Mi papi quedó como un niño, porque después de la operación al cerebro 2 veces, hermano, él hubo que enseñarle a hablar, hubo que enseñarle a comer de nuevo, no se acordaba de los nombres, no nos conocía. Y antes de ser del accidente, él era una enciclopedia caminante. Y antes de morir también fue una enciclopedia caminante. O sea, Dios le devolvió todo. Todas sus habilidades y sabiduría que él tenía, un hombre muy sabio. Y yo agradezco a Dios por la vida que mi papá pudo tener en la tierra y que gracias a él, Dios lo usó como un medio para que de esa generación en adelante sirvamos al Señor. Sí, de ahí salieron muchos pastores. Una familia pastoral, tengo hermanos pastores, mi papá fue pastor también. Pero antes de esas generaciones no había rasgos de eso. Así que gracias a Dios por ello. Y mis hijos están en la fe, mis nietos están en la fe. Y yo sé que los hijos de mis hijos, de los hijos, tienen una garantía de que esas generaciones servirán al Señor. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y eso es lo que nuestro Padre hace por nosotros. Yo no sé si tú eres la primera generación que Dios haya alcanzado. O eres ya de cuarta, quinta o sexta generación ya de cristianos. Yo no sé eso, pero lo que sí sé es que si estás aquí es porque Dios se preocupa de tu vida. Es porque Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de tu camino, tiene el control de tu salud, tiene el control de tu economía, tiene el control de todo lo que tú posees. Y que si aprendemos a conocer a nuestro papá celestial,
Podemos descansar en Él. Yo creo que usted, mira al de al lado y dígale, ¿puede descansar en Dios? Dígale, Dios mismo te dice que descanses en Él, que no te desesperes, que no te angusties, que confíes, porque Él tiene el control. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han experimentado? Sí. ¿Cuántos en tiempo de necesidad Dios, como sea, ha hecho el milagro? ¿Cuántos en tiempo de enfermedad? Yo no sé cómo Dios lo habrá hecho, pero Dios lo sanó. ¿Cuántos? Hermanos. Entonces, ¿por qué seguimos dudando muchas veces? ¿Por qué nos cuesta tanto depositar nuestra vida en las manos de Dios? ¿Y por qué a veces nos esmeramos con nuestras propias fuerzas por alcanzar cosas que Dios mismo dice, esas yo las puedo añadir? Entonces nuestro Padre quiere que usted confíe en Él. ¿Sabe? Los cristianos, los padres cristianos tenemos un plus que el mundo no tiene. Y es que cuando viene la necesidad, el papá del mundo, el papá que no conoce a Dios, se desespera. El papá que no conoce a Dios hace lo posible por, no sé, deudas, no sé, haría lo que sea, humanamente hablando, por saciar una necesidad en un hogar. Pero un padre cristiano, digo que tiene un plus, porque usted y yo tenemos la garantía de que si nos falta, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un plus porque si usted sabe que si tú no tienes trabajo, no sé cómo Dios lo hace, no me pregunte cómo lo hace, pero Dios no te va a dejar que te mueras de hambre. Sí. Siempre Dios proveerá. Hermanos, siempre Dios proveerá. Su nombre es Jireh. Siempre proveerá. ¿Sí? Siempre proveerá. Siempre. Siempre. Y Él quiere que eso usted nunca lo olvide. Dios siempre proveerá. Amén. Entonces tenemos un plus. No estamos solos. Diga conmigo, no estamos solos. Sí. Dios está con nosotros. Y no nos dejará nunca. No lo olvide nunca. No lo olvide nunca, hermanos. Sí. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aleluya. Sí. Usted sabe, hay muchas historias en la Biblia con las cuales podemos aprender de la paternidad de Dios para con nosotros. Jesús nos habla en Lucas de una historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia? El hijo pródigo va donde su papá y le pide la herencia que le corresponde. Le dice, dame todo lo que a mí me corresponde porque me voy de la casa. Entonces el papá dice en la Biblia que le da su parte de la herencia y el hijo se va. Pero en ese irse, dice que el hijo comienza a vivir la vida, ¿ve? La buena vida. Pero cuando hay dinero uno se da sus lujos, sus cosas. Entonces el hijo empezó a gastar y gastar y gastar y gastar. Y dice la Biblia que lo gasta todo. Gasta hasta su último peso. Y cuando empezó a verse en necesidad, dice y cuenta la Biblia muchas cosas. Y cuando usted tenga tiempo, vaya y léalo. En la Biblia, está en Lucas 15. Y dice la Biblia que él ya llegó hasta lo más bajo, tocó fondo. Y pensó y dijo, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Si en la casa de mi papá yo tengo de todo. Entonces dice, bueno, me voy a levantar y voy a volver a la casa. Y ojalá mi papá me vuelva a recibir.
Y dice que volvió a casa, se devolvió. Y a lo lejos dice que su padre lo vio y corrió a él y lo abrazó y le dijo: hijo, te estaba esperando. Usted sabe, el amor de un papá nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser. Y el papá dice que lo recibió, lo lavó, lo vistió, no sé, y le hizo una fiesta porque su hijo volvió a casa. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Es que este padre es un buen ejemplo, ¿verdad? De paternidad, es un buen ejemplo de amor incondicional por los hijos. Es un masterclass de paternidad, si pudiéramos decirlo así. Es un ejemplo a imitar para cada uno de nosotros. Y también yo pensaba en que como hombre nosotros a veces, o como persona, hablo de hombre y mujer, joven, muchas veces nos sentimos como que Dios nos abandona en ciertos tipos de situaciones o pruebas o tiempos. Y pienso en Moisés, que Moisés, dice la Biblia que tuvo 3 etapas en su vida, y una de las etapas de oscuridad, si pudiéramos decirlo así, es que pasó 40 años pastoreando ovejas a su suegro. Y en esos 40 años tal vez pudo haber pensado que su vida iba a terminar ahí. A lo mejor Dios ya simplemente se olvidó de él. Y ya él había vivido 40 más 40, ya tenía 80 años cuando Dios lo llama a una gran misión, a una gran labor por su pueblo. Y eso a mí me deja mucha enseñanza, en que hay periodos de tiempo en que nosotros vivimos situaciones, vivimos adversidades o vivimos desiertos. ¿Cuántos han vivido desiertos? Vivimos ciertos tipos de desiertos en que creemos que nadie lo sabe, en que creemos en que Dios nos ha olvidado, en que a veces oramos y no vemos luz, en que a veces, por más que oremos, por más que ayunemos, yo veo gente que a veces ayuna y dice: no, yo estoy ayunando todos los días por algo, y yo los veo que se eternizan ayunando y no ven respuesta, no ven resultados, no ven, no sé, nada. Y viene la duda, y es ahí donde la duda toca nuestra puerta, es ahí donde la fe empieza a perder fuerza en nuestra vida. Pero sabe, y me di cuenta por estas historias que cuenta la Biblia, que Dios nunca deja solo a sus hijos. Dios siempre llega a tu vida. Sí. Pienso en José. ¿Cuánto conoce la historia de José? José, un muchacho que Dios a su adolescencia le muestra sueños, wow, que cualquiera diría: wow, ¿qué sueños tienes? Pero la Biblia dice que sus hermanos envidiosos lo golpearon, lo echaron un hoyo y lo dieron por muerto. Y cuando se dieron cuenta que no había muerto, dice que lo agarraron y lo vendieron como esclavo. Y siendo esclavo, la esposa de su amo, sí, de su amo, se le insinuó ahí media, no sé, lujuriosa. Y este muchacho le dijo no. Wow. Dijo que no, que él no iba a hacer nada con ella. Y ella, en su despecho, en su enojo, dijo que el muchacho se había aprovechado y lo metieron preso, injustamente. ¿Qué habría pensado usted con toda esa historia después de haber tenido ese hermoso sueño? Después de toda esa experiencia, y ahí yo se lo resumí, pero esos son años, más de 10 años que él anduvo en ese vaya y viene de problemas y problemas y problemas, hasta que un día Dios lo saca de ahí y lo pone en posición de eminencia, el segundo más importante de aquel entonces, de Faraón. Y son historias que a mí me traen paz al corazón, de saber de que puede que estemos viviendo crisis
muy duras, de saber en que a lo mejor nos sintamos solos, de saber en que a lo mejor, no sé, se nos hace muy difícil soportar la prueba, o situaciones en que vivimos que nos angustian, nos agobian y nos hacen pensar que Dios ya nos dejó de lado, de que Dios se olvidó de nosotros. Pero sabes, siempre me doy cuenta en la palabra que Dios nunca nos deja, nunca nos desampara y siempre llega a tiempo. Sí, siempre llega a tiempo. Entonces, papá, yo te quiero dar una palabra hoy día a los padres y decirle de que tal vez humanamente sí nos angustiamos cuando en la casa hay problemas, cuando en la casa hay crisis, cuando en la casa falta algo, cuando en la casa no podemos dar a la familia o a nuestros hijos, no sé, al hogar a lo mejor lo que quisiéramos darle o lo que se nos hace básicamente incluso necesaria. Hay etapas en que no es posible hacerlo. Yo le quiero decir a los papás que confíen en el Señor. Sí, que si tú eres hijo de Dios, confía en Dios. No te va a dejar nunca. Y si usted a lo mejor es papá o mamá monoparental, que tiene que cumplir un rol en su hogar, porque a lo mejor no está una de las dos partes, confía en Dios. Sí, confía en Dios. Dios es más que suficiente. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Dios es más que suficiente para mi vida y para mi familia. Sí. Créalo. Créalo. Porque es así. Créalo porque Dios lo hace. Créalo porque Dios nunca te va a dejar. Créalo porque Dios nunca te va a desamparar. Créelo. Porque Dios siempre estará contigo. Nunca dejes de creerlo. Amén. Sí. Dios siempre en momentos difíciles a lo mejor está preparando la mejor historia de tu vida para cuando salgas de ahí. Que es lo que yo veo en estos hombres, que viven tiempos difíciles, pero Dios siempre llega a tiempo y los saca de ahí en victoria. Y eso hará Dios con nosotros. Yo no sé lo que te toca vivir, o te ha tocado vivir, o te toque vivir, a lo mejor como padre, o como a cargo de un hogar, o de algo, de una empresa a lo mejor, o de gente. Y no sé incluso lo que a lo mejor esté viviendo más de alguno. Pero cada uno vive experiencias distintas. Yo a lo mejor puedo vivir experiencias mucho más difíciles que ustedes. Y al contrario, ustedes pueden vivir experiencias mucho más difíciles que las mías. De hecho, esta misma semana yo hablé con un papá desesperadísimo porque su hija tiene cáncer. Y estaba hospitalizada. Y ella venía saliendo de una, ¿cómo se llaman esas que le hacen? Tratamiento, una quimio. Venía saliendo de ahí y él tenía que pagar no sé cuánto dineral en el hospital. Y que se la entregaron para que se la llevara. Y tenía que comprar una máquina de oxígeno para poder llevarla. Y tenía que transitar un camino de horas para llegar a su hogar. Y dice que él estaba afuera del hospital pidiendo dinero para poder comprar la bombona de gas para su hija, de oxígeno, y para poder llevársela a su hogar, porque se la habían dado de alta y estaban, dice él, su esposa y su hija esperando afuera del hospital, que de alguna manera él pudiera recaudar fondos. Y me llamó y llorando, y él al teléfono lloraba y me decía que él como papá no puede cumplir ese rol que de Dios se lo había dado, el cristiano. Me dijo, Dios me dio este rol y yo no lo puedo cumplir y yo me siento mal y no sé qué hacer. Desesperadísimo el hombre. Yo le ayudé en lo que pude, hermanos. Yo le ayudé. Y yo le dije a él que a lo mejor no siempre entendemos lo que nos pasa. Que a lo mejor, o sea, nunca vamos a comprender perfectamente el por qué suceden las cosas que suceden. O por qué nos vienen cierto tipo de males a los cristianos. Y es duro. ¿Qué le dice usted a un papá así? ¿Qué le dice usted a una persona que está en esa situación? Yo no puedo imaginar lo que él puede estar sintiendo.
aparte de tener su hija así, de que vivan en una condición de necesidad, no sé si extrema, pero latente. Y yo traté de animarle lo que más pude, que confiara en Dios, que él aún así tenía el control de su vida y de la vida de su hija, que aún así Dios nunca lo iba a dejar y desamparar, aunque él no lo entienda, que aprenda a depender y a confiar del Señor. Por eso le digo, yo no sé lo que usted puede estar viviendo, la situación que te haya tocado vivir en este día o en este tiempo. Lo único que a lo mejor yo le puedo decir es que aprenda a confiar en que el papá Dios nunca te va a dejar. Y que así como tú como padre tienes buenas intenciones para tu hogar y tus hijos, la Biblia dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará por nosotros? Y los que a lo mejor hemos aprendido a depender del Señor, lo único que le podemos decir es que usted también aprenda a depender del Señor. Porque a lo mejor en el silencio mucha gente, por no sacar a la luz su necesidad, se la guardan. Pero aún así, si usted no le dijera a nadie la necesidad que está viviendo y nadie supiera para ayudarle a usted, y si usted confía en Dios, Dios no te va a abandonar. Yo no sé cómo, pero yo he oído tantas historias de gente que calladitos viven sus problemas y sin darse cuenta alguien viene, toca su puerta y les trae sea dinero o les trae sea comida y dice, no sé, yo sentí en el corazón hoy día, estaba orando y Dios puso en mi corazón bendecirte con esto. ¿A cuánto le ha pasado? Oiga, eso, explíqueme eso. No se puede explicar. De la manera que yo se lo puedo explicar es que Dios nunca te va a dejar. Nada más. Por más necesidad que tú estés viviendo, confía en el Señor. Yo quiero que usted se vaya con esta palabra. Confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Confía en que Dios es más que suficiente. Amén. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que lo piden? ¿Sí? Entonces, hermano, papá, mamá, hijo, yo quiero que se vaya con esta palabra y esta confianza. Dios está en control. Amén. De tu vida, de tu salud, de tu economía. Y aunque no lo entiendas, porque no lo podemos entender todo, aunque no lo entiendas, deposita tu confianza en Él. Aunque no lo entiendas, Él tiene el control. Aunque no lo entiendas, Él no te va a dejar ni te va a desamparar nunca. Nunca lo hará. Pero aprenda a ser hijo de Dios. Amén. Yo quiero que mire al de al lado y le diga, aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios, que dependen de su Padre Celestial. Amén. Yo quisiera orar. Quisiera que ahí donde usted cierre sus ojos y oremos al Señor. Mientras le pido a los muchachos que vengan aquí y me ayuden. Yo quiero que oremos al Señor. Y a lo mejor como papá has cuestionado mucho tu rol. A lo mejor como papá o mamá monoparental has cuestionado mucho tu rol. A lo mejor nunca ha podido darle lo que usted quiere o quisiera a su familia. O te ha costado un mundo este tiempo, sobre todo en este país, cuando llegamos aquí, es supremamente difícil. Son etapas duras, etapas, procesos que a veces no entendemos. Pero a lo mejor si tu rol ha sido, no sé, difícil, o está siendo difícil y estás cuestionando mucho, yo te quiero decir que si eres hijo de Dios, sigue confiando en Él. Sigue confiando en Él.
Si eres un hijo pródigo, a lo mejor, si eres un hijo que se ha alejado a lo mejor de Dios, como este ejemplo que vimos en la palabra, y estás derrochando tiempo y quieres volver a Dios, Dios nunca te va a cerrar los brazos. Siempre Dios estará ahí. Yo quiero que oremos ahí donde estamos. Yo quiero que oremos. Cierre ahí sus ojos y oremos al Señor. Y primeramente que le demos gracias. Que le demos gracias porque hemos visto su mano. Yo no sé si tú la has visto, pero yo la he visto en mi hogar. Que le demos gracias al Señor. Y agradezcamos a nuestro Padre. Por nuestros padres terrenales, pero también porque Él es nuestro mejor papá. Es nuestro ejemplo máximo.